Buenos días, vamos a estudiar Hilchot Shkalim, capítulo 4. Este capítulo responde una pregunta central. ¿En qué se gastaba exactamente el dinero recolectado? El Rambam hace una distinción importante entre dos fondos, la Terumat Halishka, que es el dinero apartado de las canastas, y los Shiarei Halishka, el remanente de la cámara, y explica qué se compraba con cada uno. Halajá 1. ¿Para qué se usaba el dinero del Terumat Halishka? El dinero que estaba en las canastas. Con ese dinero se compraban los sacrificios diarios que se ofrecían cada día, los sacrificios adicionales del Shabbat, Rosh Chodesh y las fiestas, todos los demás sacrificios comunales y las libaciones de vino que los acompañaban. También se usaba para comprar la sal que se ponía sobre todos los sacrificios y la leña para el altar cuando no había donaciones de leña y había que comprarla. Se usaba para las especias del incienso y el salario de quienes lo preparaban, el pan de la proposición y el salario de quienes lo preparaban, el homer de cebada, los 2 panes de Shavuot, la vaca roja, el chivo enviado a Azazel y el hilo escarlata atado entre sus cuernos. Increíble. Mira ese presupuesto, qué detallado es, qué cosas venían de qué fondo. Entonces, esas canastas cubrían esos gastos de todo lo que mencionamos. De todo lo que mencionamos. Para entender este capítulo hay que tener en mente que el templo era una institución que funcionaba todos los días del año. Tiene gastos fijos enormes, sacrificios diarios, personal especializado, materiales, y todo eso se financiaba principalmente con el dinero de los medios de Shkalim que daba todo el pueblo judío. Halajá 2. En cambio, el toro traído como ofrenda de pecado por una transgresión cometida por toda la comunidad por error, y los chivos que la comunidad ofrecía por haber adorado ídolos, esos debían comprarse con donaciones comunales separadas, no con el dinero del Terumat Halishka. Las cortinas que estaban frente al santuario, que hacían las veces de una pared permanente, no debían comprarse con Terumat Halishka, sino con los fondos destinados al mantenimiento del edificio del templo, llamados Bedek Habayit. Las cortinas de las puertas, en cambio, sí se compraban con Terumat Halishka. La menorá y los demás utensilios sagrados del templo debían pagarse con el dinero sobrante de las libaciones. Si ese dinero no alcanzaba, se tomaba de la Terumat Halishka. Las vestimentas de los Kohanim, tanto las del Kohen Gadol como las de todos los demás Kohanim que servían el templo, se pagaban con Terumat Halishka. Una lista detallada de dónde había que sacar los fondos. Lo interesante de estos halajot es que uno empieza a darse cuenta que una sinagoga, o sea, tiene gastos. Uno entra y sale, pero tiene gastos, tiene todo en el Bet HaMikdash, todo el mundo tenía que aportar. No solamente que tenía que aportar, tenía el mérito de aportar. Porque seguramente, como se hace hoy en día, podían buscar gente pudiente y decir, mira, ustedes pueden cubrir eso, ¿no? ¿Qué dice la Torah? Ha'ashir lo yarbe, vehadal lo yamit. El rico no puede dar más, el pobre no puede dar menos, porque todo el mundo tenía que participar en eso. En la shkelim, medio shekel. Todos los animales, halajá 3, todos los animales que se encontraban en Jerusalén o sus alrededores,
sin dueño identificado, debían sacrificarse como ofrendas elevadas. Las libaciones de vino para esas ofrendas se pagaban con la Terumat Halishka. De igual manera, si un gentil enviaba una ofrenda elevada desde otro país sin enviar el dinero para la libación del vino, esa libación se pagaba con la Terumat Halishka. Halajá 4. Si un converso moría y dejaba animales designados como ofrendas, si también había designado vino o dinero para las libaciones, se usaba lo que él designó, si no, las libaciones se pagaban con la Terumat Halishka. Si un Kohen Gadol moría y no se nombraba sucesor de inmediato, la ofrenda diaria del Kohen Gadol, llamada Javitín, se pagaba con la Terumat Halishka. Javitín es la ofrenda diaria de 12 tortas de harina que el Kohen Gadol ofrecía cada día, mitad por la mañana y mitad por la tarde. Los rabinos que examinaban defectos en los animales primogénitos en Jerusalén, los sabios que enseñaban las leyes del sacrificio y cómo tomar el puñado de la ofrenda de harina, y las mujeres que criaban a sus hijos para participar en la ofrenda de la vaca roja, todos recibían su salario del Terumat Halishka. ¿Cuánto ganaban? Eso lo determinaba el tribunal. Halajá 5. En el año sabático, cuando los frutos del campo son de libre acceso para todos, el tribunal contrataba guardias para proteger parte de la cosecha que crecía sola, para poder ofrecer el Omer de cebada el 16 de Nisan y los 2 panes de Shavuot, ya que esas ofrendas solo podían venir de la cosecha nueva. El salario de esos guardias se pagaba con Terumat Halishka. El año sabático, que es Shemitah, en que la tierra descansa y sus productos no son de libre acceso, eso es Shemitah. Omer de cebada es la ofrenda del primer día de la cosecha nueva que se trae el 16 de Nisan. Los 2 panes es la ofrenda especial de Shavuot hecha con trigo de la nueva cosecha. Halajá 6. Si alguien se ofrecía a cuidar esta cosecha sin cobrar, su oferta no era aceptada. ¿Por qué? Porque si no había un guardia pagado y reconocido oficialmente, personas poderosas podrían venir y tomar la cosecha por la fuerza. Al pagar las guardias con fondos del templo, todo el mundo sabía que ese lugar estaba bajo la protección del templo y lo evitaban. O sea, no aceptamos voluntarios, ¿no? Aquí pagamos para ese trabajo. Halajá 7. Los escribas que revisaban los rollos de la Torá en Jerusalén y los jueces de Jerusalén que presidían casos de robo recibían su salario del Terumat Halishka. ¿Cuánto ganaban? 90 mané por un año, que es aproximadamente equivalente a un salario anual respetable en aquella época, como 27 kilogramos de plata. Si eso no era suficiente para sus necesidades, se les daba más, incluso sin que lo pidieran, para cubrir sus necesidades y las de su esposa, sus hijos y los demás miembros de su hogar. Halajá 8. La rampa construida desde el monte del templo hasta el monte de los olivos, por donde se llevaba la vaca roja, y la rampa por donde se sacaba el chivo a Azazel fuera de la ciudad, se pagaban con lo shiareh halishka, el dinero remanente de la cámara. De igual manera, cualquier mejora necesaria en el altar, el edificio del templo o los atrios del templo, se pagaba con los shiareh halishka, el acueducto de agua, las murallas de Jerusalén, sus torres y todas las necesidades de la ciudad, también se pagaban con los shiareh halishka.
Si un gentil, incluso uno que vivía entre los judíos como residente, se ofrecía a donar dinero para estos propósitos o a trabajar sin cobrar, su oferta debe rechazarse, como dice el versículo en Ezra, no es para ustedes junto con nosotros construir la casa de nuestro Señor. Y en Nehemia dice, no tienen parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. Halajá 9. El dinero sobrante de la Trumat Halishká y de los Sheyareh Halishká, después de cubrir todos los gastos, se usaba para comprar animales para ofrendas elevadas, porque el tribunal estableció como condición que todo lo que sobra se destina a ofrendas elevadas. No se compraban palomas para ofrendas elevadas, porque las palomas nunca se usan para sacrificios comunales. Estas ofrendas elevadas, compradas con el sobrante de los shekalim, se llamaba el postre del altar. Halajá 10. Si la recolección del medio shekel no alcanzaba para cubrir todos los sacrificios comunales necesarios, lo que faltara se tomaba del dinero del Bedek Habayit, los fondos destinados al mantenimiento del edificio del templo, pero no al revés. Si faltaba dinero para el mantenimiento del edificio, no podía tomarse de los fondos destinados a los sacrificios del altar. Halajá 11. A partir de los Chodesh Nisan, los sacrificios comunales debían comprarse con la nueva recolección de shekalim. Si los fondos de la nueva recolección todavía no habían llegado, podían usarse los fondos del año anterior. Pero es muy interesante que no es que había dinero y se dejaba así. No, el dinero era para uso de estas cosas y para ese de cierto tiempo. Ya si quedaba dinero, entonces ese dinero es remanente y el remanente tiene otro estatus y uso para otras cosas, algunos que ya mencionamos. Y deberías seguir ahora lo del año nuevo, usar el dinero nuevo. ¿Entiendes? O sea, entonces ahí se creaba otro fondo, que eso era el remanente. Y el remanente se usa para otras cosas. Pero en este caso dice, si todavía no llegó el dinero, se puede seguir usando del anterior. Pero todo era muy organizado. Por eso, si al llegar los Chodesh Nisan había animales que habían sido comprados con fondos del año anterior para los sacrificios diarios, debían ser redimidos, es decir, devueltos al uso común a cambio de su valor en dinero. Aunque estuvieran en perfectas condiciones, ese dinero se ponía en el fondo del año anterior, destinado al postre del altar. Esto era posible porque el tribunal había establecido de antemano que si no era necesario usar esos animales, podían ser redimidos. O sea, eso era como una condición que ya tenían. Porque si no haces esa condición, una vez que está dedicado para el Beit HaMikdash, no puedes, tienes que usarlo. Pero en este caso, ellos tenían en mente de que si sobra, se pueden redimir y vender eso y tener el dinero. Halajá 12. Después de Rosh Chodesh Nisan, con el incienso sobrante del año anterior, se hacía lo siguiente: se transfería la santidad del incienso al dinero que se le debía pagar a los artesanos que lo preparaban como salario. Ese dinero pasaba entonces al postre del altar. Los artesanos tomaban el incienso sobrante como pago por su trabajo. Luego se compraba ese incienso de vuelta a los artesanos con dinero de la nueva recolección de shekalim. Si los fondos de la nueva recolección todavía no habían llegado, se seguía usando el incienso del año anterior. Con eso terminamos el capítulo 4 y las leyes de shekalim.